¿Se acuerda que estamos hablando de los atributos divinos, no? Los atributos de Dios. La semana pasada Nicolás estuvo compartiendo con ustedes acerca de la... ¿De qué cosa? ¿De qué hablaron? De la omnipotencia, ¿no es cierto? Estuvieron hablando con Nicolás acerca de la omnipotencia. ¿Y qué era la omnipotencia, hermano? Que Dios todo lo puede, ¿no es cierto? Tiene el poder para hacerlo todo, ¿sí? Tiene el poder para hacerlo todo. Hoy día vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. De eso es de lo que vamos a hablar, el Dios omnisciente. ¿Y qué significa que Dios sea omnisciente? ¿Qué es la omnisciencia? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de definir hoy día, ¿no? Simplemente déjeme decirle que la omnisciencia como atributo enfatiza lo absoluto de Dios, al igual que la omnipotencia, al igual que la omnisciencia, al igual que otro atributo que se llama omnipresencia. Enfatiza lo absoluto de Dios. Gracias. ¿Por qué? Porque solo Dios es omnipotente. Porque solo Dios es omnisciente. Porque solo Dios es omnipresente. Nadie más. ¿Hay otros seres que sean santos como Dios? No, pero hay otros seres que son santos. De hecho, en la Escritura, el apóstol Pablo, más de alguna vez, cuando escribe sus cartas, sus epístolas a iglesia, saluda a los santos y fieles que están en Éfeso, a los santos de Colosa, a los santos de Corinto, y en fin, y va mencionando, ¿no? Entonces va diciendo, ¿hay otra gente, hay otra persona que sea santa? Sí, aparte de Dios, sí. Podemos decir que somos, bueno, casi todo, que somos amorosos, casi todo, ¿no? Casi todo. Sí, ¿compartimos un atributo divino que es el amor? Sí. ¿Somos eternos? ¿Se acuerda que hablamos de esto hace unas semanas atrás? ¿Somos eternos? ¿Igual que Dios? No, porque Dios no tiene principio, no tiene fin. Nosotros tenemos principio, no tenemos fin. Pero de alguna manera compartimos el atributo con Dios. Pero ninguno de nosotros es omnisciente. Aunque por ahí a veces conocemos a muchos que se creen omniscientes, ¿no? Que se las saben todas. Que tienen una opinión para todo. Que tienen una opinión de todo. Pero no son omniscientes. Esa es la verdad, esa es la realidad, no son omniscientes. Por eso que este atributo enfatiza, al igual que la omnipotencia, al igual que la omnipresencia, enfatiza el absoluto de Dios, un atributo, una cualidad, una característica que solo depende y pertenece a Dios, a nadie más. Y que en este sentido particular no comparte con absolutamente nadie más. Ahora, estos atributos, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, son palabras compuestas, donde el prefijo omni es una palabra latina. El prefijo omni es una palabra latina, ¿ya? Que significa básicamente todo, cada, universalidad. ¿Por qué? Porque también esto de pronto es interesante considerarlo, ¿no? Cuando decimos todo, todo es todo. Todo no es todo menos. Todo excepto. No, todo es todo. ¿Dios lo sabe todo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Amén? Sí, suena más bonito amén, pues somos una iglesia. No crean que nos van a acusar de ser algo que no somos porque decimos amén. ¿Dios lo sabe todo? Amén. Amén. ¿Aún la prueba que vas a pasar mañana la sabe Él? Amén. ¿Y puedes confiar? Aunque duela. Como que se fueran apagando los amén. ¿Sí? Él conoce todo, conoce cada detalle, cada cosa. Esa es la característica particular de la omnisciencia de Dios. Es que yo puedo descansar, que yo puedo confiar en el mañana. Puedo confiar en el mañana. ¿Por qué? Porque Él lo conoce. Porque ¿se acuerda cuando hablamos de la eternidad? Dijimos que para Él no existe el pasado, no existe el presente, no existe el futuro. Él lo ve todo en tiempo presente. Entonces yo puedo confiar en el mañana, aunque yo no lo conozca, porque yo sé una cosa, el mañana Dios sí lo conoce. Y eso tiene que ver con su cualidad, con su atributo, con su característica particular, que es la omnisciencia. Ahora, omni
Omni, con N, no ovni, que esa es otra cosa, ¿no es cierto? Para los que creen en los marcianos, yo no. Omni es un indicador de totalidad o completitud. ¿Qué significa eso? Todo, sin excepción. Todo, absolutamente todo, sin excepción. Ahora, fíjese esto, ¿no? Cuando decíamos que enfatiza lo absoluto de Dios, cuando decimos que Dios es omnipotente, decimos que Dios todo lo puede, el hombre no, Dios sí. Y Él lo puede todo. Cuando decimos que Él es omnisciente, es que Él lo sabe todo, el hombre no. Cuando decimos que Él es omnipresente, decimos que Él está presente o está en todo lugar, el hombre no. Ahora, déjeme decir esto, simplemente, y lo voy a mencionar ahora, aunque lo vamos a desarrollar más cuando hablemos de la omnipresencia de Dios. A veces como creyentes tenemos un mal concepto, una mala idea de Satanás. Y pensamos que Satanás es omnipresente, igual que Dios, y Satanás no es omnipresente. Entonces vamos culpando a Satanás de nuestros propios pecados, de nuestras propias incredulidades, de nuestras propias infidelidades. Y vamos culpando a Satanás de aquellas cosas cuando el responsable soy yo. Y el pobre Satanás no tiene nada que ver, porque quizá anda ocupado en otro lugar. Porque como él no es omnipresente, no puede estar allá y puede estar acá. Entonces tenemos que saber hacer esa distinción, ¿no? Ahora, ¿sabe qué? Hice un ejercicio, espero que nadie me juzgue mal por lo que hice, pero le pregunté a la inteligencia artificial, ya Silvio, empifé nomás, ya, vamos. Más de alguno que después va a ver la predicación de otro lado, van a, quizás, ¿qué me va a decir? Pero bueno, le pregunté a la inteligencia artificial qué era la omnisciencia. Y ¿sabe qué? Interesantemente la definición de omnisciencia de la inteligencia artificial no fue mala. Estuvo como bien acertada. Mire lo que dice la inteligencia artificial acerca de la omnisciencia. Dice que es el atributo divino de saberlo todo en manera total y completa. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Abarcando el conocimiento absoluto de todas las cosas reales y posibles. ¿Ya hasta ahí vamos? Bien. Con un matiz, que lo vamos a ver. Tanto pasadas, presentes como futuras. Bien. Incluyendo los pensamientos más íntimos de las personas. Este conocimiento no es solo de los detalles superficiales, sino una comprensión profunda de cada aspecto de la creación. ¿Ya hasta ahí vamos? Bien. Solo un matiz. Solo un matiz. ¿Cuál es el matiz? Abarcando el conocimiento absoluto de todas las cosas reales y posibles. Y posibles. Ahora, voy a explicar ese matiz. A.W. Tozer, un teólogo, a veces es bueno citar a los teólogos, hermano. No los menospreciemos, no despreciemos a los teólogos. Los teólogos a veces tienen cosas interesantes que enseñarnos, que decirnos. A.W. Tozer dice lo siguiente, define la omnisciencia como que Dios sabe todas las cosas, las reales, las posibles, todas por igual y sin tener que forzarse. Y él también introduce este concepto de lo posible. ¿Sí? Ahora fíjese lo que dice ahora el pastor John MacArthur, recientemente fallecido. Él va a decir lo siguiente, que la omnisciencia como atributo es el perfecto conocimiento de Dios, de sí mismo y de todas las cosas, que son reales fuera de Él y todas las cosas que no se hacen realidad. John MacArthur, eso es JMA por si acaso, excluye de esto lo posible. ¿Por qué? Ya que en la mente y en el plan de Dios solo existen las cosas reales, no cosas posibles. Y alguien podría decir, pero ¿y si en lugar de que el caballero que estacionó su auto hoy día frente a mi portón lo hubiese puesto en el portón del frente?
Esa es una posibilidad, ¿no? Sí, pero la realidad es que lo estacionó en mi portón. Y cualquier otra posibilidad no es real. Por lo tanto, Dios sabe lo real. Porque lo real que Él sabe se hace posible. No una posibilidad abstracta que eventualmente Dios después vaya a ser posible. Y si yo en vez de haber nacido hace 54 años, este guapetón hubiese nacido hace 23 años. No, pues. Él sabía que yo, en la mente de Dios, Él sabía que yo debía haber nacido hace 54 años. Nunca le pregunté a mi papá o a mi mamá. Bueno, a mi mamá no, a mi papá. O creo que sí. No sé, ya ni me acuerdo. ¿A qué hora nací? Y yo no sé si ahora se podrá saber eso, ¿no? Pues, bueno, quizás se puede, pero la gente me dice, claro, le voy a preguntar a la IA, ¿a qué hora nací? Gracias, Jessica. Te buscan afuera. Estamos en la sección de definiciones, ¿no? Entonces, ¿Dios qué conoce? ¿Lo real o lo posible? Lo real. Lo real. Porque todo lo que Él conoce se hace real y se hace posible. Él no conoce las posibilidades que no van a ser, sino que Él conoce lo real que se hace posible. Eso es lo que Él conoce. Eso es en definitiva, eso es en la práctica. Ahora, un detalle, y es lo siguiente, que en el plan eterno de Dios todas las cosas posibles lo son, porque en el tiempo se hacen realidad. En el plan eterno de Dios todas las cosas que son posibles se hacen reales en el plan de Dios. No, es que yo le estoy predicando a esta persona porque esta persona, si yo le predico, se va a convertir. Bueno, si eso está dentro del plan eterno de Dios, esa, entre comillas, posibilidad se va a hacer realidad. Si no, no. Si no, no. Hay algunos conceptos, yo hoy día tuve que, y Leo sabe, ¿no? Le mandé 2 veces el estudio porque me di cuenta que estaba muy largo, entonces hoy día no vamos a alcanzar a terminar este atributo. Lo vamos a tener que seguir viendo la próxima semana, porque hay cosas necesarias de considerar. Por ejemplo, un concepto que tiene que ver con la omnisciencia, la presciencia, que es el conocimiento previo anticipado de todas las cosas. Tenemos que entender eso, pero hoy día no vamos a poder, entonces vamos a tener que seguir avanzando para la próxima semana. Ahora, querido, mire este texto. Y este texto es interesante. El Salmo 139 es un salmo que probablemente se haya citado antes para la omnipotencia o la omnipresencia, mejor dicho, la omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu, no es cierto? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ninguna parte, ¿no? Pero este texto también nos habla acerca de la omnisciencia. Miren lo que dice el Salmo 139, y yo destaqué algunas palabras en el Salmo, en este Salmo, Salmo 139, del verso 1 al verso 6, y destaqué algunas palabras que nos hablan justamente de la sabiduría de Dios, de aquello que Dios sabe, de aquello que Dios conoce. Miren lo que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Note cómo destaqué algunas palabras. Verso 1, examinado y conocido. Verso 2, conocido. Verso 3, escudriñado. Al final del verso 3, conocido. En el verso 4, sabes. Y en el verso 6, conocimiento.
Ahora, ¿qué significan estas palabras? ¿Siempre significaron lo mismo? ¿Siempre han tenido el mismo sentido? Déjeme decirle que, si bien es cierto, pareciera que son términos sinónimos, de pronto tienen matices que nos permiten comprender un poco mejor qué significa y poder darle un mayor sentido. Verso 1, examinar. ¿Qué es examinar? ¿Alguien ha sido examinado alguna vez? ¿Se acuerda que les mencionaba que yo participé la semana pasada en la examinación doctrinal del pastor David González? ¿Sabe cuál era la idea? ¿No? ¿Cuál es la idea de una examinación doctrinal? Poder hacerle preguntas acerca de lo que él cree, de lo que él piensa sobre ciertos conceptos teológicos, sobre que él pueda plantear, defender ciertas definiciones teológicas a modo personal. Que por así decirlo, él pueda citar y pueda decir lo que él cree. No lo que le enseñaron, no lo que otros creen, sino lo que él piensa. Porque en definitiva eso van a ser sus convicciones que van a guiar su ministerio. Van a ser aquella, por así decirlo, mapa o plan de ruta por donde él se va a conducir en su ministerio pastoral. Una de las cosas que le decía a David la semana pasada, y también se lo dije a un muchachito en Rancagua hace unos meses atrás, hermano Felipe, generalmente trato de decírselo a quienes van a ser examinados. Antes se lo dije al pastor Rodrigo Trujén en Buin el año pasado. Les decía lo siguiente: querido, la verdadera examinación, la examinación que verdaderamente importa, no es la que hagamos nosotros de ti, es la que tu iglesia hace todos los domingos de ti. Esa es la examinación que realmente vale. Esa es la que realmente importa. Nosotros vamos a escucharte. Puede ser que estemos de acuerdo contigo, puede ser que no estemos de acuerdo contigo. Es más, en medio de la examinación, un pastor le dijo abiertamente: no estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, pero es lo que tú crees. Y como lo defendiste con firmeza, no puedo decir no estoy de acuerdo con recomendar tu ¿cómo se llama? Tu encomendación pastoral. Examinar. Cuando usted va al médico y lo examinan, yo creo que para nadie es más frustrante, no hay nada más frustrante que ir a un médico que lo va a examinar, que se siente uno de un lado y el otro del otro, conversen un poco y le digan: ya, usted tiene una neumonía, usted tiene una sinusitis, usted tiene, no sé, callo en los pies y nunca le miró los pies, usted tiene aquí, usted tiene allá. Y en ningún momento le toman la presión, le toman la temperatura, le pongan el, ¿cómo se llama esa cuestión? El estetoscopio. Le pongan el estetoscopio para escucharle los pulmones. No, usted tiene esto y esto. No hay nada más frustrante que eso, ¿no? Me acuerdo la primera vez que tuve la primera parálisis facial, cuando llegué donde el hermano Yusun, que es un médico alternativo, el que pone la aguja, ¿no? El que hace acupuntura. Él me hizo un examen, me examinó. ¿Y cómo me examinó? Me tomó las manos. Después las dio vuelta. Me tocó aquí, me dijo: camine para allá, camine para acá. Vuelvo a caminar. De vuelta de nuevo. Y yo decía: ¿qué tiene que ir que camine si tengo la cara chueca, ¿no? ¿Qué tiene que me examine las manos, que me toque las manos? Uno no sabe, pero esa es la forma que él me examinó. Ah, me dijo: ya está clarita la cosa. ¿Tengo la cara chueca? Le dije. No, me dijo. Usted está agotado, está cansado. Es una pila sin energía. Se agotó la batería. Eso es. Y todo esto que le pasa tiene que ver con eso. Me examinó. ¿Qué es examinar? Examinar literalmente, bíblicamente, es mirar en detalle para tener un conocimiento profundo de aquello que se está examinando. Es como cuando a una persona le enseñan a identificar monedas verdaderas de las falsas. Usted sabe que cuando una persona está aprendiendo a identificar monedas verdaderas de las falsas, lo que hacen es mostrarle y enseñarle las verdaderas. Y esa persona tiene que conocer en detalle los billetes verdaderos, no los falsos. Porque los falsos siempre van a tener detalle, y cada vez que se hagan nuevos falsos van a haber nuevos detalles. Siempre van a haber cambios, pero en la verdad no hay cambios, se mantiene inalterable en el tiempo.
El salmista, interesantemente, le dice al Señor, tú me has examinado, tú me conoces en detalle. Detalles que nadie más conoce de mí, tú sí los conoces. Mire, el Señor sabe cuánto mido, cuánto peso, cuánto he subido, cuánto he bajado. Sabe cuántas canas tengo, cuántas son de mi suegra. Casi todas son culpa de ella, pero bueno. Suegra, estoy de cumpleaños, hoy día no me puede decir nada. ¿Sabe cuántos pelos negros me quedan? ¿Con cuántos pelos negros voy a llegar a fin de año? ¿Con cuántas canas más voy a llegar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto, hermano? Que Él me conoce en detalle. Porque en el tiempo me ha examinado. Pero más allá de si tengo más peso, si tengo menos estatura, que si tengo más cana o tengo menos cana, ¿sabe lo que Él conoce en detalle? Mi corazón. Eso es lo que importa. Porque yo todo esto lo puedo disfrazar. Yo todo esto lo puedo maquillar. Podría ir y comprarme una tintura de pelo y teñirme un poco las canas, ¿no? Y que va a cambiar, pero lo estoy maquillando. Podría ir y, no sé, hacerme una operación bariátrica que no creo que me dé muchos resultados a mí en lo personal, ¿no es cierto? Pero estaría disfrazando. ¿Se acuerda que antes los varones usaban unos zapatos con taco que eran por dentro? Que por fuera se veían normales, pero por dentro tenían un taco, pues tenían una plataforma. Yo podría ponerme esos zapatos para verme más grande, ¿no? Pero sería un disfraz. Pero lo que yo no puedo disfrazar, quizás yo lo puedo esconder de ustedes, pero yo no lo puedo esconder de Dios porque no lo puedo disfrazar delante de Dios. ¿Sabe qué es? Mi corazón. Me encanta cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les dice, a la iglesia de Filipo, y les dice en el capítulo 1, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones. Y luego en el siguiente versículo le dice a los hermanos, y Dios es mi testigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es veraz, Dios es verdadero, Dios no miente. Entonces no se va a prestar como un testigo falso. Pablo no lo puede citar como un testigo falso. Entonces cuando él le dice a la iglesia, os tengo en mi corazón y en mis prisiones, porque es la verdad, los tenía en el corazón. Si yo a usted le digo, mire, le amo con el entrañable amor de Jesucristo, suena lindo. Pero si no es verdad, suena horriblemente feo. Y yo no lo puedo esconder delante del Señor. Yo no puedo mentir en ese sentido. Dios me ha examinado. Luego en el versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 6, va a usar la palabra conocer. Conocer. ¿Se acuerda? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Verso 2, tú has conocido mi sentarme. Versículo 3 al final, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 5, versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Sabe que la palabra conocer ahí es la palabra yada en el lenguaje original? Y es importante, porque hay varias palabras que se utilizan para hablar de conocer o de conocimiento. Pero esta palabra particularmente es importante. ¿Y por qué la cito? La palabra yada. Porque habla de un conocimiento que es mucho más allá de lo intelectual. Tiene que ver mucho más con el hecho de mirar y de observar y reflexionar. Tiene que ver con el hecho de tener una experiencia íntima, tener un conocimiento íntimo. Es una unión profunda. Dios me conoce porque tiene una relación personal conmigo. Desde el momento mismo en que yo creí en Jesucristo como mi Salvador, yo vine a tener una relación íntima y personal con Dios. Y eso permite, entre otras cosas, no solo el hecho de que Dios me haya creado hace que me conozca, sino que ahora además me conoce porque tenemos una relación íntima. Porque tenemos un tiempo de comunión íntima. ¿Se acuerda que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen? Ya ellos le hará conocer su pacto. Bueno, yo tengo una relación íntima con el Señor. Cada día puedo ir en esa comunión íntima, en mi lectura bíblica, en mi tiempo de oración. Yo le puedo decir cuáles son mis penas, cuáles son mis miedos, cuáles son mis fracasos, cuáles son mis alegrías. Él conoce todo de mí, porque tengo esa relación íntima. ¿Sabe qué es interesante? Porque esta palabra, yada, conocer, aparece, y miren el contexto que aparece.
Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron, Yada, que estaban desnudos. Cuando Adán y Eva pecan, ellos llegan a un conocimiento que en ese momento ellos no querían tener. Estamos desnudos delante de Dios, sentimos vergüenza. Usted sabe lo que pasa, ¿no? Después que ellos pecan y sus ojos son abiertos y conocen que están desnudos, se esconden. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza. Se cubren con un delantal de hojas. Y eso es un fiel reflejo de nuestra justicia. Porque déjeme decirle una cosa interesante sobre el delantal. El delantal solo cubre la parte frontal, no cubre la parte trasera. Entonces, el hombre esconde su vergüenza, esconde la vergüenza de su pecado con algo que realmente no le cubre completamente, que no le tapa completamente, que no le viste completamente, con un delantal que solo cubre su frontis, no su espalda. ¿Y qué es lo que hace Dios? Quita ese delantal de hojas para poner en su lugar un vestido de piel. De un inocente que tiene que morir para poder cubrir la desnudez y la vergüenza del hombre pecador. Otro texto, capítulo 4, verso 1. Conoció Yada a Adán su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Voy a seguir leyendo porque es el mismo concepto. 4:17, y conoció Yada a Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. 4:25, y conoció Yada de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y entendemos que conocer aquí no es que, tú eres Eva. Yo conozco a mi esposa, sí, pues. Yo sé quién es Sandra. Y yo sé que ella no es Sandra. Que ella no es Sandra, menos mal. Yo sé que ella no es Sandra. No, yo sé que Sandra está allá. Ayer en la conferencia de damas, habían 515 mujeres inscritas. Llegaron más o menos 515 mujeres, más las mujeres del equipo que eran como 25 o 30 más. Pero ¿sabe qué? Dentro de todas esas mujeres, casi 550 mujeres, yo sabía perfectamente quién era Sandra. Y puede ser que yo la viese a la distancia, de lejos, ¿no? De espalda. Y puede ser que otra hermana haya andado con una parca similar a mi esposa, pero yo por su silueta sabía identificar quién era Sandra, porque la conozco. Usted entiende acá, ¿no? Que cuando dice y conoció, no tiene que ver con saber identificar la silueta, la forma, con saber identificar la voz. No, acá tiene que ver con otra cosa, porque el resultado de conocer aquí es bien interesante, ¿no? El resultado de que Adán, ¿no es cierto?, que Caín haya conocido a su mujer, que Adán haya conocido a Eva, que Caín haya conocido a su mujer, el resultado siempre fue ¿qué cosa? Un hijo. Intimidad. El conocimiento acá tiene que ver con intimidad. Ahora, no se asuste, hermano o hermana. El que Dios le conozca a usted no es que va a venir a tener intimidad sexual con usted, por favor, que se entienda. El concepto, aquí el peso de la idea, del concepto, no está en la intimidad sexual, en el acto sexual, está en el hecho de la intimidad. La intimidad. Dios nos conoce íntimamente. Así como usted conoce de su esposa cosas que nadie más conoce, y su esposa conoce de usted cosas que nadie más conoce, ¿no es cierto? Dios conoce cosas de usted que nadie más conoce. Dios conoce de mí cosas que aún de pronto mi esposa no sabe. Y Él conoce de mi esposa cosas que de pronto yo tampoco sé. Ay, pero si tantos años matrimonio, sí, pero de pronto uno guarda ciertos secretos, ¿no? Ciertas cosas. Bueno, el texto, interesantemente, ¿qué es lo que dice? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y este texto dijimos, ¿no? Este pasaje les decía, esta misma palabra, Yada, aparece en el 1, en el 2, en el 3, en el 6, un poco más adelante. Salmo 139, ¿está bien? ¿No? Ya, llévenla ahí, le dan un juguito, algo, para que, creo
por si acaso, creo que en mi mochila ando trayendo una maquinita para tomar el nivel de azúcar. Tienen que cambiar la aguja, sí. Mire cómo sigue el texto. Salmo 139, verso 3, ahora habla de escudriñar. ¿Qué es escudriñar, hermanos? ¿Cómo definiría usted escudriñar? Buscar, ¿alguien dijo? Excavar, ¿ya? ¿Sabe que literalmente la palabra escudriñar se podría traducir como esparcir? Y alguien me podría decir, ¿qué tiene que ver esparcir, ¿no es cierto?, con escudriñar? Bueno, porque está este concepto, ¿no? Un poco lo que dijo la hermana Jessica, excavar. Cuando alguien excava, ¿qué es lo que hace? Separa los montoncitos de tierra que está excavando, ¿no? Y no saca nada con empezar a mover tierra sobre el mismo lugar y no la saca hacia ningún lado. Escudriñar tiene que ver con esto, con esparcir. ¿Cuál es la idea? Que debemos averiguar cuidadosamente para descubrir algo. Es buscar, es investigar. Mire por favor conmigo, busque los siguientes pasajes. Busque los siguientes pasajes para que me ayude a leer. Leo, préstame tu Biblia mejor. Es más práctico. Gracias. Proverbios capítulo 2, verso 4. Proverbios 2, 4. ¿Qué dice? Sí, como la plata. Hermano, esto está hablando en relación a la sabiduría. El escritor del libro de Proverbios está hablando de la sabiduría. Y él dice lo siguiente, si tú buscares a la sabiduría como a la plata, ¿no es cierto? Si buscares la sabiduría como la plata y la escudriñares como un tesoro, cuando se busca un tesoro, generalmente los tesoros se escondían, no bajo tierra, entonces para encontrar un tesoro había que necesariamente esforzarse en buscar, en excavar. Bueno, si nosotros escudriñásemos, podemos ser, escudriñar tiene que ver con esto, con buscar, con excavar, con esparcir. Ahora, esto está en relación con la sabiduría. Miren en relación con misterios divinos. Proverbios capítulo 25, verso 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Fíjese qué interesante. Hay hombres, lamentablemente, hoy por hoy, que dicen, no, los secretos de Dios hay que dejarlos tal como están. No nos metamos ahí. No, es gloria de Dios esconderlo. Pero es mi responsabilidad buscarlo, investigar, averiguar. Hermano, cuando yo pretendo conocer una verdad profunda de la verdad de la palabra de Dios, no estoy buscando cuestionar a Dios ni pedirle que cambie lo que Él dice de algo que a mí quizás no me acomoda, no me gusta, no me parece, me cuesta entender o no quiero explicar. No, es simplemente yo necesito hacerlo, no para que Él cambie. Muchas veces yo necesito hacerlo para que yo cambie respecto de esa verdad de la palabra de Dios. Mire lo que significa excavar, perdón, escudriñar en función de la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 4. Perdón, 9. Está llegando casi al final del libro. Eclesiastés capítulo 12, verso 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Fíjese un detalle interesante. El predicador, en este caso Salomón, el escritor del libro de Eclesiastés, escribió muchos proverbios más, muchas verdades, mucho más de la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad es escudriñar la palabra en búsqueda de mayor conocimiento. En relación con la nación de Israel, Sofonías capítulo 1, verso 12. Sofonías es ahí donde están las hojitas de la Biblia. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal.
Mire, es Dios escudriñando ahora qué cosa, a su pueblo, a su nación. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios sabe separar el pueblo de Él. Aquellos que hacen lo correcto de los que no hacen lo correcto. Romanos capítulo 8, verso 27. Romanos capítulo 8, verso 27, hablando de Dios, mas Él escudriña los corazones, ¿sabes cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Sabe que este texto está hablando del Espíritu Santo de Dios? Es el Espíritu, porque es el Espíritu Santo de Dios el que intercede, acomodando nuestras oraciones ante el trono de la gracia. Es Él el que escudriña en nuestros corazones. Ahora, el Espíritu Santo de Dios es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, por lo tanto comparte con la primera este atributo divino de su omnisciencia. Ellos escudriñan. Ahora, Dios escudriña, literalmente, como dijimos, esparce. Literalmente esparce. Dios, y déjeme decirle esto, Dios no escudriña nuestras vidas en búsqueda de algo que le sea desconocido, porque Él lo conoce todo. Porque, ¿se acuerda lo que dice el Salmo 139? Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Nada para Él es desconocido, nada para Él es sorpresivo. Nada. Absolutamente nada. ¿Puedo confidenciar algo? Que no salga de aquí. Leo, tápate los oídos. Cuando entré hoy día, ustedes gritaron ¡sorpresa! Y yo puse cara sorprendido, ¿se acuerda? Yo sabía el domingo pasado, porque se me ocurrió mirar el culto. Y en los avisos alguien dijo, ojalá que el pastor no esté mirando. Y yo no estaba mirando, estaba en el otro culto, pero después miré el culto. Pero ya, entonces dije, bueno, me voy a guardar la sorpresa toda la semana, no voy a decir nada. Y cuando llegue el domingo, voy a llegar con cara de sorpresa. Dios no tiene ese problema. Porque aunque digamos despacito, no lo digamos para que Dios nos escuche, para que Dios nos entere, para que Dios nos sepa. Todavía no está la palabra en mi boca. Y Él ya sabe. Y Él ya sabe. Él no escudriña en mi vida en búsqueda de algo nuevo, porque déjeme decirle una cosa, no hay nada nuevo en mí. Nada nuevo en mí que Él no conozca. Verso 4, Salmo 139 de nuevo. Vamos a ir al Salmo 139 de nuevo, verso 4. Pues no está la palabra, pues no está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes toda. Déjeme decirle, esta palabra es la misma palabra que se usó antes para conocer, yada. Pero la traducción en nuestra Biblia, en nuestra versión es distinta, porque la traducción, en esta traducción se enfatiza el hecho de ser consciente de algo. El hecho de ser consciente de algo. Yo no sé cuándo usted fue consciente de su condición de pecador. Si sabía que era pecador o no. Probablemente, si usted sale a la calle y le pregunta a alguien común y corriente, ¿usted es pecador? Le va a decir sí. ¿Y qué significa que sea pecador? No sé. Que hice algo malo. ¿Y es consciente de eso? No siempre. No siempre. Probablemente la persona que dejó su auto estacionado fuera del coso de nuestra casa va a ser consciente que cometió un error cuando llegue al auto y encuentre un letrero en el parabrisas que dice, no se estaciona frente a los portones. Lea el letrerito, por favor. Y probablemente esa persona ahí va a llegar y dice, bloqueé la salida. Y a lo mejor ahí va a ser consciente de lo que hizo. Saber acá tiene que ver con eso, ser consciente de algo. Ser consciente de algo.
Es lo que Satanás hace con Eva cuando la tienta, ¿no? Génesis capítulo 3, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo. Mire, déjeme decirle una cosa, Adán y Eva sabían que no debían comer de ese árbol. Sabían que eso era una desobediencia, pero no fueron conscientes de lo que es un pecado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo desobedecieron? Porque ahí realmente entendieron lo que era el bien y el mal. Ahí realmente entendieron que estaban desnudos, conocieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Fueron conscientes. Ahora, Dios no tiene ese problema. Porque Dios, insisto, Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Él nos conoce en detalle. En detalle. Hermano, para terminar este día, porque ya es tarde, y la semana siguiente seguimos, solamente déjeme decir esto, como conclusión de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios nos da seguridad. ¿Qué seguridad nos da? De que nada de lo que nos suceda, nada de lo que nosotros vivamos, absolutamente nada, es desconocido para Él. Las cosas buenas que haré hoy en la tarde, que haré mañana, que haré pasado, que haré la próxima semana, no son desconocidas para Él. Pero ¿sabe qué? Mis pecados tampoco lo son. No lo toman por sorpresa. Mis pecados no lo toman por sorpresa. Él lo sabe. Las pruebas más difíciles que pueda enfrentar hoy, pasado o mañana, Él las conoce. Él las conoce. Pero puedo estar seguro, puedo confiar. Puedo estar seguro, puedo confiar, porque para Él no son desconocidos. Y esa es una maravilla que me debe dar seguridad, que me debe dar tranquilidad. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Lo sabe todo. Y así como lo sabe todo, en todo Él tiene cuidado de nosotros, queridos. Eso es parte, eso significa en parte que Dios sea omnisciente. Eso significa en todo que les vaya bien. Nos cuentan cómo sigue la hermana Silvita, por favor. Dios es omnisciente. Para Él nada es desconocido. Confíe en el Señor. Usted no lo sabe todo. A veces pareciera que sí, pero no lo sabemos todo. Y como no lo sabemos todo, dependemos de alguien que sí lo sabe todo. Y ese es Dios. Amén. Vamos a parar ahí porque ya se hizo tarde. Vamos a orar.